El tema del cual voy a conversar hoy tiene que ver con las herramientas manuales, ¿cierto? Uno está tan familiarizado con el uso de las herramientas manuales. Prácticamente todo lo que utilizamos podría ser considerado una herramienta manual, ¿ya? Que presenta un riesgo en mayor o menor medida. Entonces el riesgo está ahí. Uno dice, oye, pero es que un cuchillo no es tan peligroso como puede ser una herramienta manual de tipo eléctrica. Va a depender de el uso que se le dé, ¿cierto? La capacidad que tenga el trabajador de manipular esa herramienta de forma segura sin exponerse al riesgo que conlleva solo el hecho de utilizarla. La idea es que a través de esta capacitación o de este webinar se puede entregar un conjunto de medidas preventivas que aborde un espectro bastante amplio de lo que son el uso de las herramientas manuales, ¿cierto? Fomentar en las personas que están escuchando este webinar el concepto de autoprotección, del autocuidado, este concepto que es tan usado por los profesionales de la prevención de riesgo, que es tan usado por las mutualidades, que es tan usado por los comités paritarios, ¿cierto? El autocuidado, es decir, que las personas se preocupen de no tener un accidente y que nadie se lo tenga que decir. Suena súper bien, ¿cierto? Pero ¿debemos confiar solamente en el autocuidado para evitar que ocurra un accidente? A mi juicio, no creo. Debemos considerar todos los elementos que rodean al trabajador y que, de cierta manera, pueden propiciar una situación de riesgo para sí mismo o para sus colegas, ¿ya? Por eso que cobra relevancia, entonces, el reconocer cuáles son aquellos riesgos, aquellos peligros a los que me puedo exponer cuando estoy utilizando una herramienta manual, ya sea una herramienta manual de tipo donde la energía motriz es suministrada por la persona o cuando la energía motriz es suministrada por otro tipo de energía, ¿cierto? Energía eléctrica, por ejemplo, cuando se está utilizando una herramienta manual de tipo eléctrica. La normativa que vamos a revisar es básicamente tres grandes cuerpos, que son el decreto 594, que se los voy a explicar en detalle, el decreto 18, que tiene que ver con los elementos de protección personal, y el código laboral. En detalle, el código laboral, o el código del trabajo, ¿cierto?, indica que es el empleador el que está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, ¿cierto? Y esto quiere decir, ahora que está tan complicado el asunto sanitario en nuestro país, ¿cierto? La condición de emergencia sanitaria, no es solamente preocuparnos de que no nos vayamos a contagiar de coronavirus, sino que de todo el espectro de agentes que puedan generar una enfermedad profesional o un accidente laboral. Curiosamente, le damos mucho énfasis a lo que son los accidentes laborales. Todo el mundo anda preocupado de la seguridad laboral, que no te vaya a accidentar, que usa correctamente los elementos de protección personal, ¿cierto? Pero las enfermedades profesionales también son son algo que le deberíamos prestar mucha atención. Hay cuatro grandes agentes que pueden generar una enfermedad profesional. El factor físico, ¿no es verdad?, que está relacionado con el entorno, con todo lo que me rodea, con la iluminación, con la temperatura. Ahora que muchas personas están realizando teletrabajo o trabajo a distancia, está relacionado también con la ergonomía, ¿cierto? Por otra parte, el factor físico, perdón, el factor biológico también está muy presente, sobre todo en el personal de salud, que hoy por hoy tiene que atender a las personas que sufren de esta enfermedad COVID-19. O exponerse a otro tipo de fluidos, por ejemplo, corporales de pacientes que pueden estar contaminados y que también puedan generar un riesgo biológico, una enfermedad profesional. Los agentes químicos también hoy día, todo se puede vincular. Los agentes químicos, dado que hoy día estamos realizando labores de limpieza y sanitización mucho más prolijas, mucho más profundas que lo que se hacía anteriormente. También hay algo de aquello.
Y no menos importante, el factor psicosocial que afecta a las personas, ¿cierto? Sobre todo a las personas que han pasado por confinamientos muy extensos. Entonces, es tan importante el artículo 184 del Código Laboral que señala que el empleador tiene la obligación de tomar todos los resguardos necesarios, ¿ya? A través de la capacitación, a través de las medidas ingenieriles, a través de las medidas administrativas, a través de la protección de los trabajadores con elementos que van adosados a su cuerpo, los famosos elementos de protección personal. También el decreto 594, debido a que es el que aprueba las condiciones sanitarias básicas de los lugares de trabajo. Y no estoy hablando solamente del comedor, del lugar de vestidor, sino que es un decreto tremendamente relevante debido a que aborda un espectro súper amplio de los agentes que deben estar controlados en los lugares de trabajo. Por ejemplo, agentes de tipo contaminante, ¿cierto? Algunos químicos que están definidos en tablas en el decreto que señalan cuál es el límite para exposición de una persona, pero también en el artículo 84 de este decreto señala la exposición a las vibraciones. Señala, por ejemplo, hay una ecuación que se realiza, no es muy simple de aplicar, pero hay una ecuación que está escrita del artículo 85 en adelante, donde se calcula el nivel de vibraciones que tiene una herramienta, por ejemplo, y que pueden afectar al trabajador en el segmento mano-brazo o cuando esta vibración afecta al cuerpo completo. También es muy importante señalar lo que está descrito en el decreto número 18 del Ministerio de Salud. Y quiero hacer un alcance ahí. El decreto 18, existen dos decretos 18, ¿ya? Que podrían llegar a confundir. Este es el decreto 18 del Ministerio de Salud que certifica la calidad de los elementos de protección personal. Y el otro decreto 18 es del Ministerio del Trabajo. Por eso es tan importante que cuando uno señala un cuerpo legal, se señale, por ejemplo, a qué ministerio pertenece. Porque de lo contrario podría haber una confusión ahí en el cuerpo legal que uno está vinculando. En este caso es el del Ministerio de Salud. Y como decía, es el que certifica o que otorga la obligatoriedad de que los elementos de protección personal que utilicen los trabajadores para su cometido laboral estén certificados. ¿Por quién? Por un laboratorio competente. ¿Y qué pasa si ese elemento no es certificable en nuestro país? Por ejemplo, un arnés de seguridad. En ese caso, lo que se hace es que este importador que trae un producto de otro país y lo quiere comercializar en Chile, debe registrarlo en el Servicio de Registro de Importadores y Fabricantes del Instituto de Salud Pública de Chile. Entonces la etiquetita puede decir el número de registro del ISP. Y obviamente el protocolo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores, más conocido como el TEMERT, ¿ya? Es una normativa legal, ¿cierto?, que entrega criterios y directrices para la prevención de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores, dado que evalúa los factores de riesgo biomecánico, por ejemplo, la postura, si es que estoy trabajando en una postura incómoda, la fuerza que yo debo realizar para una determinada tarea, y los tiempos de recuperación, ¿ya? Si la tarea demanda mucho gasto energético, ¿cuánto es el tiempo de recuperación que yo debería tener? Por ejemplo. Como introducción podríamos decir que las herramientas manuales, ¿ya?, son aquellas que la energía motriz, ¿ya?, es decir, el movimiento, está provisto mediante una persona, ¿cierto? La persona está realizando alguna actividad, en este caso está aserrando, a través de una herramienta manual dispuesta para ello, y está generando una acción. Esta acción puede ser atornillar, puede ser clavar, puede ser cortar, ¿cierto? Pero la energía la están proveyendo la persona, el trabajador o trabajadora.
también se pueden agrupar en distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, herramientas de corte, herramientas de torsión, ¿ya? Herramientas de golpe, ¿cierto? Herramientas de tipo impacto. O puede, algo que se da mucho en nuestro país, que pueden existir herramientas que son fabricadas para un determinado trabajo, para algo súper específico. Y como comúnmente los maestros que las fabrican le llaman las machinas, ¿cierto? Machinas. Se hicieron una machina para hacer algo específico. Doblar fierros, por ejemplo. No, es que quiero hacer un doblez en el fierro que tiene tantos grados. No tengo nada que haga una herramienta que haga ese tipo de trabajo. Entonces yo voy y la fabrico. Entonces me hice una machina. Herramientas de tipo artesanal, pero que finalmente también son herramientas manuales. Pero no solamente una herramienta manual es aquella que está desprovista de un sistema motriz, ¿ya? Una herramienta manual también puede ser un taladro, ¿cierto? Que hoy día hay una variedad increíble de herramientas de tipo eléctrica que generan una acción específica, o que son multipropósitos también. Entonces, una herramienta eléctrica también puede ser una herramienta manual, solo que la energía motriz está en el motor propiamente tal. Existen peligros en el uso de herramientas manuales, por cierto que sí. Uno de los peligros más latentes que puede generar una situación bastante compleja para el trabajador es los llamados trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores. O no solamente de extremidades superiores, sino que los trastornos musculoesqueléticos que aparecen en mi cuerpo. Y es sumamente peligroso, porque no le damos mayor importancia, sino hasta cuando ya aparece una lesión. Por decir, la cadena de situaciones que ocurren cuando nos exponemos a una situación de este tipo, es que primero aparece una molestia. Yo estoy realizando una acción, el uso de una herramienta manual, y probablemente me aparece una molestia, pero que yo lo atribuyo a un factor externo. Digo, ay, algo me debe haber pasado en mi mano, mi brazo, mi hombro, mi rodilla, y no le doy mayor importancia. Lo dejo pasar, pensando que se me va a quitar. Pero luego esa molestia ya dejó de ser molestia y pasa a ser dolor. Y una vez que pasa a ser dolor es porque existe una lesión. Y ahí, cuando ya existe la lesión, yo busco ayuda profesional, ¿cierto? A través del un médico que me atienda, ya sea un médico particular o un médico de mi organismo administrador. Entonces, cuando me atiendo en el médico, determina que tengo una lesión, y esa lesión puede ser temporal o permanente. Si es temporal, ¿cierto? Me van a dar la licencia médica y es muy probable que me digan, ¿sabe que usted no puede realizar este tipo de trabajo por ciertas características de la morfología de nuestro cuerpo o porque la herramienta es inapropiada? Lo que investigue el profesional de la ergonomía o el profesional que investigue ese tipo de lesiones. Pero por otro lado, puede ser que esa lesión sea de carácter permanente, donde ahí se ve afectada mi capacidad como ser humano, mi capacidad de ganancia, porque ya me había afectado. No estoy hablando solamente de ganancias económicas, sino que de mi diario vivir. Porque ese malestar que se transformó en dolor, que pasó a ser una lesión, que puede ser temporal o permanente, y que en el caso de que sea permanente, me va a afectar de por vida. Quiere decir que ya le hice un daño irreparable a mi cuerpo. Entonces, cobra relevancia la prevención de riesgo, el uso de herramientas manuales, y sobre todo en aquellos trabajos donde voy a utilizar herramientas que conllevan la repetición de los ciclos. Pongo tornillos en un cajón 8 horas al día. Tengo que clavar cajones de fruta 8 horas al día, probablemente. ¿Ya? Estas lesiones de tipo musculoesquelético están relacionadas directamente con los tendones, con los ligamentos, con las articulaciones, con los cartílagos, ¿cierto?
Y pueden aparecer en distintas partes de nuestro cuerpo, pues en la zona del cuello, en los hombros, en las rodillas, en la cadera. Y cuando realizo alguna función que demanda un gasto energético mayor, aparecen los dolores, ¿cierto? Cuando tengo que empujar una caja, tirarla, levantarla, mover cosas de un lado para otro, ahí es cuando aparecen entonces el malestar. Otro riesgo que está presente en el uso de las herramientas manuales, ya sea de tipo que la energía motriz es suministrada por el ser humano o por otra agente de energía como la electricidad, son las cortaduras o las heridas punzantes, ¿cierto? Que es una abertura de la piel. Se le conoce como una laceración. Puede ser profunda, puede ser lisa, puede ser mellada. Se le llama mellada cuando el corte, por ejemplo, en el dedo o en la zona es con rasgadura. La piel no se cortó limpiamente. Por ejemplo, yo me corté mi dedo ayer preparando una ensalada de tomate, un accidente súper, súper doméstico, y el tomate estaba un poco duro y por pasar el cuchillo más fuerte me corté un dedo, una cortadura, podríamos decir, limpia, lisa, no muy profunda. Pero, ¿por qué es tan importante mencionarlo? Porque una herida de estas características, una herida cortante, una herida punzante, podría generar un accidente de carácter grave, de acuerdo a lo que indica la circular 3335 de la Superintendencia de Seguridad Social, que señala expresamente que un accidente donde hay una amputación de cualquier parte de nuestro cuerpo es considerado un accidente grave y por lo tanto obliga a la detención de la faena y a la autodenuncia por parte del empleador. Lo explico con más detalle, porque uno se imagina una amputación inmediato, una mano, se le cortó la mano, el brazo, una pierna. Pero de acuerdo a los criterios que maneja la superintendencia, una amputación también puede ser que yo me corté la punta de mi dedo. Estaba haciendo algún trabajo de corte y me corté de la mitad de la uña para adelante. Pero me saqué un pedacito de dedo. También califica como amputación. Por lo tanto, también debería hacer el mismo procedimiento. Detención de la faena, ¿cierto? Autodenuncia por parte del empleador. Si se me sale la uña, hay dictámenes de la superintendencia que también dicen que eso es una amputación porque esto está pegado a mi cuerpo. Por lo tanto, corresponde a que se detenga la faena y hacer el proceso de autodenuncia. Entonces, puede ser una herida que a lo mejor uno la considera insignificante o de menor impacto, pero que finalmente también tiene componentes de tipo normativo que son bastante estrictos en la materia. Otro riesgo al que se está expuesto cuando se trabaja con herramientas manuales tiene que ver con las heridas por proyección de partículas. Pueden ser partículas sólidas, partículas líquidas, partículas de baja temperatura o partículas de alta temperatura. ¿Ya? Sin el ánimo de polemizar, pero el año pasado, cuando comenzó el estallido social, en redes sociales comenzó a circular una, una recomendación de que había que utilizar, las personas que iban a manifestarse, tenían que utilizar una antiparra que cumpliera con la norma ANSI-Z1. Y todo el mundo viralizó la noticia, no, tenemos que usar antiparra ANSI-Z1, qué sé yo. Pero finalmente alguien que se cuestionara un poquitito y buscara esa certificación, se daría cuenta que esa norma, la ANSI Z1, estaba, existe debido a que se hizo una prueba con algunos tipos de elementos de protección ocular y que lo que hace es detener una partícula de más o menos 5 milímetros a una velocidad de 150 kilómetros por hora más o menos. O sea, es capaz de resistirlo, imagínense. Un proyectil chiquitito, una partícula chiquitita, es capaz de resistirla a ciento y algo kilómetros por hora.
Lo que no sabían las personas, o que les faltó la otra parte de la ecuación, es que un proyectil balístico, ¿cierto? Como está tan cuestionado el tema de los proyectiles balísticos, puede viajar a más de 500 kilómetros por hora. Entonces probablemente no servía de nada. Por eso hay que tener mucha conciencia, hay que estar muy bien informado respecto de lo que hablaba al principio. ¿Cuál es la certificación de los elementos de protección personal? En este caso, por ejemplo, cuando hay heridas por proyección de partículas, debo reconocer muy bien de qué material son esas partículas que podrían afectar a la vista. Orillado de jardines, por ejemplo, esmerilado de alguna pieza metálica, corte de madera, fraccionamiento de algún material como la piedra. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos al inicio del trabajo. ¿Qué tipo de material es el que yo voy a fraccionar y que finalmente podría desprender una partícula que me golpee la zona del rostro o el ojo? Una vez que yo ya sé cuál es el material que estoy trabajando, al que me voy a exponer por proyección de partículas, hago la selección del elemento de protección personal adecuado para la tarea. Súper importante. También pueden aparecer heridas de tipo contusa, ¿cierto? Una herida que es una lesión no penetrante, ¿ya? Que no es como el corte o la herida punzante, debido a que en este tipo de situaciones no voy a romper la piel, pero sí me va a golpear muy fuerte. Puede ser contra objetos, contra un material, contra una herramienta, y que va a dejar una marca, ¿cierto? Puede aparecer un moretón, una herida, se nota ahí un cambio en la coloración de la piel, o puede ser una herida bastante grave, una fractura, un esguince, una rotura de algún ligamento o de un hueso, ¿ya? Es una fuerza considerable la que va a golpear el cuerpo del ser humano. Permítanme que voy a poner silencio. Ahí sí. Entonces, también estamos en riesgo de sufrir de una herida contusa en el uso de herramientas manuales de tipo energía motriz ser humano, energía motriz electricidad u otro sistema eléctrico, perdón, otro sistema de energía. Pero también existen o se está expuesto a aquellos factores ergonómicos, ¿cierto? Y la ergonomía no es tan fácil de definir. No es que uno diga, oye, esto cumple la norma ergonómica o esto no la cumple. Porque ciertamente para que exista una norma de ergonomía, lo primero que uno debería decir es que somos todos iguales. Todos medimos lo mismo, todos pesamos lo mismo, todos tenemos más o menos la misma figura. Entonces se puede normar. Haríamos un estándar ergonómico y diríamos, este es. Pero la ergonomía no es así, no funciona de esa manera porque todos somos diferentes. Algunas personas son más altas, otras son más bajas. Algunos tienen mayor volumen, otros tienen menor volumen. Brazos más largos, brazos más cortos. Piernas más largas y piernas más cortas. Entonces la ergonomía no puede ser, no es que no pueda ser, sino que es muy difícil normarla. Es muy difícil poner una norma específica que diga, estas son las normas de ergonomía que se tienen que cumplir para que una herramienta sea segura. ¿Ya? La ergonomía lo que busca es, ¿cierto? A través del conocimiento científico, es adaptar las condiciones del entorno a la persona. Y cuando hablamos de ergonomía en el trabajo, lo que estamos buscando es que la ergonomía, a través de la ergonomía, el puesto de trabajo de la persona se adapte de la mejor forma posible a las condiciones que tenga el trabajador. Es un desafío bastante importante, porque recuerden ustedes que Chile ya tiene una ley sobre la inclusión de personas en situación de discapacidad. Entonces, el puesto de trabajo debe ser universal. Las personas pueden y deberían poder trabajar indistintamente de sus condiciones personales. Evidentemente esto es un proceso. Hay que determinar, por ejemplo, cuáles puestos de trabajo podrían recibir a una persona en situación de discapacidad y qué tipo de discapacidad es la que podría recibir ese puesto de trabajo.
Pero en definitiva, al usar herramientas manuales también hay un factor ergonómico, ¿ya? En este curso en particular, el tema ergonómico va a ser contextualizado al uso de herramientas manuales, ya sean eléctricas o movilizadas por energía humana. Respecto al factor ergonómico, vamos a indicar estas recomendaciones. Primero, que la herramienta sea apropiada para realizar la tarea. Si pensamos en utilizar una herramienta que no está destinada para una tarea en particular, evidentemente nos vamos a estar exponiendo a un accidente de los que mencionamos anteriormente, o a un daño en mi cuerpo que no es visible a primera vista, en primera instancia, porque la cadena de la lesión musculoesquelética es primero sufrir el malestar y luego sentir dolor. Y cuando aparece el dolor es probable la lesión. Entonces la recomendación general es utilizar una herramienta que sea apropiada para la tarea. Luego, ajustar el espacio disponible para trabajar evitando las posturas forzadas. Es importante que, si es que estamos trabajando con herramientas manuales, ya sea en un taller o en una línea de producción, busquemos la comodidad para poder realizar nuestro trabajo. Eh, es muy peligroso, ¿ya?, para la salud del cuerpo humano y también la salud mental, trabajar con posturas que son antinaturales, que son posturas forzadas. Esto a lo mejor cae de perogrullo y dice, oye, pero está claro esto. Está claro que yo no me puedo estar todo doblado para poder hacer un trabajo en particular. Pero yo les pregunto a las personas que están realizando teletrabajo y que están trabajando con un notebook, ¿se han preocupado de la altura que tiene ese computador? Porque probablemente muchas personas están trabajando y mirando para abajo y ya les está doliendo el cuello. Entonces tuvieron que levantarlo, solo por dar un ejemplo. También es importante minimizar el uso de la fuerza muscular, debido a que si la tarea que nosotros estamos realizando es exclusivamente de energía motriz de tipo humano, en algún minuto vamos a sufrir un desgaste energético importante que me podría llevar a un fallo muscular. Sentir el calambre, sentir el malestar, sentir el dolor y después la lesión. Por ejemplo, si yo puedo utilizar la fuerza muscular, si puedo evitar el uso de la fuerza muscular y traspasar esa energía a una herramienta, voy a estar haciendo un cuidado de mi salud. También ajustar que la herramienta se ajuste a la mano del trabajador o trabajadora. Si voy a utilizar un cuchillo como herramienta de trabajo, ¿cierto? Donde en un restaurante o en algún casino, y el cuchillo, el mango del cuchillo es muy largo, o es muy corto, o es muy ancho, muy delgado, quiere decir que no tiene un buen ajuste. Por lo tanto, yo lo que debería buscar es una herramienta que se ajuste al tamaño de mi mano. ¿Y cómo lo hago? Tengo que medir desde este extremo hasta este extremo. Y así yo voy a determinar el largo, porque ese es el movimiento que se realiza para hacer el agarre del asa, ¿cierto? Lo segundo es que mi mano no puede quedar en esta posición al yo tomar un elemento, porque no estoy teniendo un buen agarre. Lo que debería hacer es, más o menos, alcanzar a tocar mi uña con mi otra uña, ¿cierto? Mi dedo con... Ese sería un buen agarre, un asa apropiada. Si es muy grande, como decía, es porque la herramienta me queda grande. No voy a estar trabajando de forma correcta y voy a tener que generar más energía para poder utilizarla. Y también que la herramienta puede ser utilizada en una postura cómoda por parte del trabajador. Esos son criterios ergonómicos generales. También es recomendable que la zona del mango de la herramienta esté provista de algún elemento antideslizante, ¿ya? Puede ser una goma, puede ser un plástico de buena calidad, puede ser incluso de madera, ¿cierto? Hay herramientas de tipo manual que vienen revestidas en madera o el mango es de madera. Pero debe ser una herramienta cómoda, ¿cierto? El mango debe ser algo cómodo. Si es una herramienta que voy a estar en contacto eléctrico, evidentemente debe tener un sistema de aislamiento eléctrico.
¿ya? Y se recomienda que la herramienta pueda utilizar herramientas tanto para una persona diestra como para una persona zurda, que pueda ser utilizada por ambas manos. Como decía anteriormente, el mango también debe tener el grosor y el largo apropiado para poder utilizarla, para poder hacer un correcto agarre. ¿Y por qué se recomienda que los mangos estén revestidos de alguna madera o de un plástico o de una goma? Porque de esa forma también reduce las vibraciones o ayuda a atenuar las vibraciones que van a ocurrir. También es importante considerar cuál es el peso de la herramienta que estoy utilizando, ¿ya? Si es que esa herramienta se va a utilizar solo con una mano o con ambas. Por ejemplo, se habla de un manejo manual de cargas cuando yo tengo que manipular cargas por sobre 3 kilos. Si yo hago un manejo manual, más o menos, si yo estoy realizando manejo de cargas por sobre 3 kilos, yo digo, esta persona realiza manejo manual de carga. Por lo tanto, hay que hacer el protocolo de manejo manual de carga, aplicarlo, ¿ya? Cuando se debe hacer trabajo repetitivo, también es recomendable que la herramienta pese menos de 1 kilo. Y, esto es sumamente importante, que el punto de equilibrio o el punto de masa de la herramienta esté alineado con la mano. Es decir, yo voy a tomar una herramienta y su punto de equilibrio, es decir, en el punto donde yo lo puedo dejar totalmente equilibrado, esté alineado con la mano. ¿Para qué? Para que la energía, cuando yo la voy a utilizar, también esté a mi favor. Porque si la utilizo en un punto, por ejemplo, vamos a usar el caso este mazo, muy cerca del mazo, es probable que el punto de equilibrio esté tan atrás que la herramienta a mí me genere un sobreesfuerzo al utilizarla. Entonces no estoy usando a mi favor el peso de la herramienta, ¿ya? Y si lo tomo desde muy atrás, probablemente el centro de equilibrio, el punto de equilibrio, como está más adelante, voy a tener que generar un sobreesfuerzo adicional para poder mover esa herramienta. Por eso es tan relevante esto. Respecto de la empuñadura, ¿ya? Es importante conocer la distribución y el lugar de trabajo en el que yo voy a desarrollar la tarea. Y con eso, seleccionar la herramienta adecuada. Fijémonos en este ejemplo, donde esta persona que está acá, utilizando elementos de protección personal, ¿cierto? Está con anteojos de seguridad, vamos a suponer que está con los tapones auditivos también, está utilizando una herramienta eléctrica. Puede ser un taladro, puede ser una llave de impacto, puede ser algunas otras cosas. Pero fíjense en la postura que tuvo que adoptar para poder ejercer esta acción de taladro, o esta acción de taladrar o atornillar, donde hay una postura antinatural de la muñeca, es decir, tuvo que hacer una torsión de la muñeca, cuando la muñeca debería tener esta posición. Por lo tanto, si el trabajo se va a realizar en un plano que está a la altura de la cintura, lo recomendable entonces sería utilizar otra herramienta de atornillado u otra herramienta de acción de taladro, en este caso en particular, ¿eh? Donde la caída del brazo y el codo se forma un ángulo de 90 grados y la muñeca no tiene una postura forzada. Y en este caso, donde el trabajo se va a realizar de manera frontal, ¿cierto? Por sobre la cintura o a la altura de la cintura, y utilizo una herramienta de tipo lisa, ¿cierto? Puede ser un atornillador, nuevamente voy a generar una postura forzada, porque voy a estar tomando esa herramienta hacia abajo y no voy a generar este ángulo poco natural en mi muñeca. Entonces la recomendación en ese caso es cambiar la herramienta por una de tipo con forma de pistola. Nuevamente, la caída del brazo forma un ángulo de 90 grados en relación al codo y la muñeca no está adoptando una postura forzada.
Otras recomendaciones de la empuñadura, ¿cierto? Es que las herramientas de mango largo son herramientas que son más bien apropiadas para aquellos trabajos que requieren fuerza. Si yo utilizo una herramienta demasiado corta, ya una herramienta muy pequeñita para generar energía, es muy probable que termine realizando más, tenga que aplicar más energía en un punto determinado para ejecutar la acción de torsión. Lo explico más en detalle. Si yo utilizo vamos a suponer que tenemos que apretar una tuerca, si yo utilizo una herramienta muy pequeñita, ¿cierto? La herramienta la que me alcanzó, ¿cierto? La más chiquitita. Para poder ejecutar esa tarea de torsión, es muy probable que tenga que utilizar una mayor cantidad de energía para poder hacer este elemento de torsión, ¿cierto? Este torque. Pero si la herramienta tiene el mango más largo, ¿cierto? Un mango considerable, la energía que yo voy a necesitar es menor. Es muy curioso, es muy común, bueno, ahora ya la tecnología ha avanzado tanto que es poco probable, pero por ahí todavía se puede seguir viendo, que cuando iban a la vulcanización, por ejemplo, uso herramientas manuales, pero a full. Para sacar una tuerca, pusieran la llave y además de eso le ponían un fierro gigante. Probablemente todavía lo hacen. ¿Para qué le ponían ese fierro? Para generar mayor torque. El problema es que esas cosas, eso es peligroso también, porque le estoy poniendo un elemento adicional a la herramienta que si sufre una ruptura, si por ejemplo debido a la torsión, a este excesivo torque, la tuerca se corta, voy a estar generando energía a este lado que me podría golpear, se me podría caer, un montón de acciones. Entonces la tecnología avanza y hoy día existen lo que se llaman las llaves neumáticas, ¿cierto? Una llave una llave de tipo neumática que lo que hace es que a través de la energía del aire empieza a hacer un golpeteo hasta que suelta esa tuerca sin que el trabajador tenga que aplicar una energía motriz demasiado elevada. Y por ejemplo, cuando tenga que utilizar o cuando tenga que hacer trabajos de repetición, trabajos de pinza, ¿cierto? La idea es que se utilicen elementos de tipo electromecánico. ¿Ya? Si es que tengo que poner una tapita todo el día, ¿cierto? Mi trabajo es ir colocando las tapitas o haciendo una versión de rosca. La idea es que existen elementos electromecánicos que sustituyen esa tarea donde los ciclos, por ejemplo, son a menos de 30 segundos. Es decir, una tarea yo la repito en menos de 30 segundos. Ahí la recomendación es utilizar un elemento electromecánico para sustituir esa tarea que tiene que realizar la persona en forma manual. Y como decía, las recomendaciones de la empuñadura, por ejemplo, cuando se utiliza empuñadura de tipo pistola en superficies verticales, la idea es no generar una postura forzada en la muñeca, o se utiliza empuñadura o herramienta de tipo pistola cuando tengo que realizar una acción por debajo de la cintura. Y si es que no voy a utilizar una herramienta de tipo pistola o electromecánica y voy a utilizar un atornillador, por ejemplo, la postura, la toma es en esta posición, no al revés, porque una tornilla como en esta forma, a lo mejor es mejor atornillar haciendo el otro movimiento. ¿Ya? Nuevamente, en el factor ergonómico vamos a poner un versus, no es que, no es que las herramientas sean mejor o peor, sino que simplemente hacer una comparación entre la energía mecánica y la energía manual. ¿Ya? Recuerden que la primera revolución industrial, ¿cierto? Cuando se industrializó las fábricas y todo lo demás, demoró cerca de 100 años en hacerse masiva. Pero que se industrializara no significa que las personas dejaran de trabajar. Probablemente en esa época era el ser humano el que se tenía que adaptar a la estación de trabajo. ¿Cierto? Eran épocas súper complejas.
Entonces había una máquina que hacía algo en la industrialización, en la mecanización, que fue la primera revolución industrial, pero era el ser humano el que tenía que adaptarse nomás. Esta máquina hace esto y usted lo hace como la máquina indica. Por ahí aparece una película en el cine que se llama Tiempos Modernos, de un gran actor que es Charles Chaplin, donde esta persona, ¿cierto?, estaba todo el día apretando unas tuercas y que finalmente termina con un trastorno musculoesquelético y también tiene un trastorno, digamos, de tipo mental debido a la exposición a estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de la energía mecánica versus la energía manual, lo que hacemos es una comparación sana para decir, oye, la energía mecánica puede reemplazar a la energía manual en ciertos aspectos, y la energía manual se deja para algunas labores de tipo detalle, ¿cierto? Que a lo mejor una máquina no lo podría hacer tan fácil como eso. Pero en definitiva, el uso de energía mecánica también ayuda a la reducción de los trastornos musculoesqueléticos, puesto que toda la energía o la gran cantidad de energía que se debe transmitir se va o es amortizada por esta energía mecánica. También es importante considerar el factor de las vibraciones, ¿ya? Como decía al inicio, las vibraciones están descritas en el decreto 594, en el artículo 84 al 93 aproximadamente, entre el 84 y el 93, están descritas cuáles son las vibraciones que pueden afectar al trabajador en el segmento mano-brazo o cuando son vibraciones de cuerpo completo, ¿ya? Cuando una persona está expuesta a vibraciones, existe un síndrome que se llama Raynaud, ¿ya? Y este síndrome provoca que después uno siente vibraciones permanentemente y altera, por ejemplo, la circulación sanguínea. Mire qué peligroso, ¿ya? Por eso es que es fundamental la elección de herramientas que tengan un bajo nivel de vibraciones, ¿ya? Y también tener un sistema o una mantención adecuada de aquellas herramientas que generan vibración y que son herramientas de tipo de uso manual. Por ejemplo, yo puse como ejemplo en la iconografía la motosierra, ¿cierto? Si es que el sector maderero, por ejemplo, y tiene que realizar tala o raleo sanitario. Es una herramienta que sí genera vibraciones y están utilizándola todo. Para saber cuál es el nivel de vibraciones, es muy probable que las herramientas en el manual de usuario traigan descrito cuáles son las vibraciones que ocurren por minuto, ¿cierto? Los ciclos de vibración por minuto. Por lo tanto, una recomendación es leer el manual de descripción, el manual técnico de la herramienta, y si no contamos con ella, hoy día el Internet nos provee de tanta información que se puede conseguir fácilmente a través de la página del fabricante de esa herramienta, ¿ya? También aparecen descritos otro tipo de condiciones de riesgo, como por ejemplo, si es que esa herramienta puede generar descargas eléctricas, si es que esa herramienta si es una herramienta de fraccionamiento de materiales, puede generar proyección de partículas, ¿ya? Y también aparecen especificaciones técnicas, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia que utiliza? ¿Cuál es el voltaje apropiado para utilizarla? Y así, en fin. La descripción técnica de una herramienta, ya sea de tipo manual o de tipo eléctrica, es fundamental entonces para saber cuáles son las consideraciones que yo debo tomar al momento de utilizarla. Hemos hablado de las herramientas manuales, ¿cierto? Que existen los de tipo de impacto, de corte, de presión, y así, las de tipo mecánica, de torsión. Pero hay algo que no hemos conversado y que tiene que ver con la selección de mi plano de trabajo, ¿ya? La selección de donde yo voy a ejecutar esa tarea. Es fundamental que la tarea se realice en un lugar que esté a mi altura. Mire la cosa que estoy diciendo, le voy a contar una infidencia. Yo cuando era más joven, más o menos como a los 19, 20 años, trabajé en una empresa que fabricaba licores. Todos dicen, oye, a los 19, 20 años, el trabajo soñado con una empresa que hace licores.
Entonces, en esta empresa que fabrica, que produce licores, muy famosa, había una línea de producción. Entonces, por esa línea de producción viajaban las botellas. Todas las botellitas del licor que se estuviese preparando. Pero resulta que no se podía trabajar sentado. A pesar de que uno estaba 8 horas en esa línea de producción, no se podía trabajar sentado. Había que estar trabajando de pie, única y exclusivamente de pie, porque la línea de producción estaba más o menos a la altura de los hombros. Esa era la altura que tenía la línea de producción. Entonces uno tenía que estar trabajando así, con los brazos sobre el hombro. Imagínense el cansancio después de la tarde. Bueno, en esa época las condiciones ergonómicas no eran las mejores todavía, ¿ya? Por lo tanto, uno aprende de esa experiencia y la recomendación es utilizar un plano de trabajo que sea apropiado para mi altura, ¿ya? Es muy complejo lo que decía al inicio, decir, este escritorio, este mesón de trabajo es el más apropiado ergonómicamente. ¿Ergonómicamente para quién? ¿Para alguien que mide 1,70 m? ¿Para alguien que mide 1,80 m? ¿O para alguien que mide 1,50 m? Entonces, la selección del plano, como digo, nuevamente, está relacionada con la estatura de la persona. Luego de eso, debe ser suficientemente amplio para poder realizar la tarea, para que quepan mis materiales y mis herramientas. Y también, cuando voy a interactuar entre una herramienta de tipo manual y lo que voy a trabajar, debo tomar las consideraciones que conversamos anteriormente, ¿cierto? El agarre de esa pieza. Si es que tiene un agarre, si es que no tiene un agarre, si es que debo aprensarlo, es decir, lo debo afianzar a este mesón de trabajo con algún tipo de prensa, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, una gráfica, donde, por ejemplo, esta persona, al parecer lo está tratando de abrir y desatornillar de la peor forma posible. Porque fíjense nuevamente en la postura de su brazo, antebrazo y muñeca. Y además de eso, si él lo estuviese estuviese desatornillando el otro lado, puede ser que se le caiga y más encima va a tener una herida punzante debido a que el atornillador o desatornillador puede golpear su mano. Entonces aquí lo que hizo fue cambiar el plano. Puso el material de lado y comenzó a hacer la acción de atornillado, desatornillado, pero ahora con la caída del brazo en forma natural, formando un ángulo de un poquitito más de 90 grados y la muñeca también en una posición bastante cómoda. A eso se refiere con la selección del plano de trabajo, es decir, en la superficie en la que yo voy a trabajar. ¿Ya? Ya para ir finalizando, existen listas de verificación, ¿ya?, para el trabajo que se realiza con trabajos manuales, ¿cierto? O con herramientas de tipo manual. Por ejemplo, si es que existe capacitación y entrenamiento para operar la herramienta manual asignada. Entonces, las listas de verificación a nosotros también nos sirven para saber cuáles son aquellas brechas que debemos nosotros cubrir para realizar nuestro trabajo. A lo mejor en la lista de verificación voy a determinar y voy a poder saber con precisión que la herramienta no está en las mejores condiciones operativas. Le falta mantención, perdió alguna de sus piezas de agarre, lo que sea. Entonces, la lista de verificación puedo chequear ese tipo de situaciones y corregirlas antes de que la condición que tiene esa herramienta pueda generar un accidente para las personas. Sin más que agregar, les doy las gracias por la atención prestada y quedo presto y llano a responder las dudas que hayan surgido luego de esta presentación. Muchas gracias.